históricamente. Amén. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra una vez más. Y ya yo me siento de la casa, yo lo digo siempre, porque ya conocemos al pastor Wilfredo, a Mimi, y también a todos estos hermanos que están compartiendo con nosotros. Los días lunes preparamos en este entrenamiento para facilitadores de grupos pequeños. No sé si usted ha pensado un poco sobre la realidad de qué nos distingue a nosotros como cristianos. ¿Qué las personas pueden ver en nosotros que de alguna forma ellos noten que seamos cristianos? La realidad es que muchas veces nosotros podemos estar dentro de una iglesia y algunas personas pueden pensar, bueno, pues por eso son cristianos. Algunos dicen que si ir a una iglesia pues tornaría a las personas cristianas, ir a McDonald's entonces convertiría a la persona que visita allí un hamburger, ¿verdad? Pero no es así. Otras personas piensan que ser cristianos es cargar una Biblia, cambiar de ropa, cambiar el hablar, el vocabulario. Son cosas muy típicas que las personas comienzan a asumir. De hecho, cuando llegamos a Jesús siempre se nos colocan una cantidad de reglas, algunas personas a veces, y algunas congregaciones comienzan a decir, bueno, ahora usted tiene que hacer así, usted tiene que vestirse asado, usted tiene que no decir malas palabras, usted tiene que utilizar estas otras palabras. Y de hecho, en el percurso nosotros nos damos cuenta que vamos aprendiendo nuevas palabras en el vocabulario. Y entonces usted comienza a decir amén, amén, amén. A veces a todo le dice amén. O si no, sí, Dios te bendiga. O Dios te bendiga. Y a veces saluda y ya es tan mecánico que lo dice, pero sin pensar realmente en lo que esto contiene. Y muchas veces nosotros podamos estar usando ese evangeliquei. Evangeliquei son las palabras que los evangélicos usan y lo usan mecánicamente y lo utilizan como parte de su propio vocabulario. Y algunos dicen, wow, es cristiano, es espiritual, ¿verdad? Porque habla, dice este tipo de cosas. Entonces, eso es otra de las cuestiones. El otro es la forma de vestir, ¿verdad? Por eso muchas personas pueden identificar a los cristianos. Pero yo quiero decirles en esta mañana que aunque pueda parecer contradictorio, ninguna de estas cosas que hemos mencionado, ni ir a una iglesia, ni pertenecer a una membresía de una congregación, ni vestir diferente, ni hablar diferente, nos torna a nosotros cristianos. Pero yo quiero ir un poquito más abajo. A veces nosotros podemos estar viviendo una vida como cristianos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros hemos entregado el comando de nuestra vida al Señor. Él hoy dirige nuestros pasos. Sin embargo, en el decorrer del tiempo nos damos cuenta que vamos asumiendo algunos conceptos y algunas filosofías que el propio mundo vive y las vamos trayendo para dentro de la concepción de vida cristiana. Y entonces nosotros, aunque creemos en Dios, aunque seguimos a Dios, aunque decimos que amamos a Dios, vivimos una filosofía de vida contraria a lo que el propio Señor desea de cada uno de nosotros. Nosotros somos cristianos, de hecho hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos experimentado la salvación, pero vivimos algunos conceptos y algunas realidades en nuestra fe que nos hacen como si nosotros fuésemos ateos prácticos. Entonces somos cristianos nominales, pero ateos prácticos. Cristianos nominales, pero ateos prácticos. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Ateos prácticos. Les invito a buscar Santiago, capítulo 4, los versículos del 7 al 17. Versículos del 7 al 17. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, continuamos capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado en vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, un pasaje un poquito extenso, y cuando nosotros leemos este pasaje puede ser que perdamos de vista muchas cosas, porque vemos en un mismo capítulo muchos temas siendo tocados, y aparentemente a nuestros ojos puede estar pareciendo que Santiago o Jacob está cambiando de tema drásticamente, pero esta no es la realidad. Aquí hay una realidad y una conexión entre estos textos, y aun cuando esta disposición parece parecer para nosotros un poco extraña, hay algunas enseñanzas que nosotros podemos sacar de aquí. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos ante tu palabra y queremos pedirte que tú reveles tu palabra en nuestro corazón. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, ha inspirado esta palabra, y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo tú reveles esta palabra en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, la realidad de cada corazón, de cada persona que está aquí en este lugar. Y tú sabes, Señor, de la forma que debes tratar con cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que te manifiestes, que trabajes, que hables, que tu palabra se torne viva, Señor. Nuestra mente está alerta y nuestro corazón, Señor, está receptivo para recibir las verdades eternas que tú quieres sembrar en nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, ¿cuántos ateos hay en la iglesia hoy? Si lleváramos preso a todos los cristianos, ¿verdad?, en un pueblo, ¿habría suficiente evidencia de que somos cristianos para que se nos condene? ¿Habría suficiente evidencia? ¿Qué hay en nuestra vida que solo puede explicarse por la presencia del Espíritu en nosotros? ¿Cuáles acciones de nuestra vida se traducen por la acción de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Tal vez el autor sugiere que la clave para entender aquí el problema, ¿verdad?, al decir que no debemos amar al mundo, sea esta. Los cristianos a quienes Jacobo escribe han querido identificarse con el mundo, han querido eliminar las distinciones. ¿Que se acabó la batería? ¿Está bien? ¿Se está escuchando? Han querido eliminar las distinciones para que no les sigan molestando. Jacobo les advierte que al tratar de establecer la amistad con el mundo, tratan de hacer alianza con quienes quieren eliminar a su Dios. Y esto puede ser nuestro caso también.
El problema puede ser que nosotros somos ateos prácticos. Es decir, decimos que amamos a Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Decimos que Él es el primero en nuestra vida, pero vivimos como si Él no fuera el primero. Decimos que lo amamos de todo corazón, pero en realidad Él no es al que más amamos. Y ese es un peligro que nosotros podemos correr. No tanto el de la apariencia como nosotros hablamos, porque la apariencia no cambia el corazón. Mas el peligro sutil es estar viviendo una fe que puede ser en contraposición, una fe que declara conceptos que el mundo declara. Puede ser una fe que habla de una verdad que la fe en Cristo no habla. Nosotros muchas veces pensamos en la misma manera que los demás. Ya no hay mucha diferencia entre los cristianos y el mundo. Algunas personas a veces hasta preguntan, ¿será que es que los cristianos se han salido de moda o tal vez es que ellos ahora no están siendo tan osados como eran antes? Y el problema no es tanto la concepción de ser tan radical en cuanto a algunos principios ajenos a la Biblia o usos y costumbres que están ajenos a la Biblia. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de ser radicales en cuanto a valores espirituales, en cuanto a argumentos espirituales, en cuanto a verdades espirituales, en cuanto a lo que el Señor dice. Y muchas veces ya no vemos mucha distinción entre un cristiano y otro. La distinción que vemos es que va el domingo a la iglesia, pero las personas del mundo no todos ven que usted va a la iglesia. Usted está allá en su trabajo y tiene 10 colegas de trabajo. Sin embargo, usted se relaciona con él de lunes a sábado, de lunes a viernes, y usted va el domingo a la iglesia. La vivencia de cristiano suya no está marcada por lo que usted vive dentro de la iglesia templo. La vivencia tuya como cristiano debe estar marcada por lo que usted vive 24 horas del día, incluyendo su trabajo y sus colegas de trabajo. ¿Entendemos? Entonces muchas veces lo que nos identifica como cristianos es lo que nosotros hacemos el día domingo, y no debe ser. Lo que identifica a nosotros como cristianos debe ser marcado por cada momento de nuestros días. En nuestro trabajo es nuestra forma de hablar, es nuestra forma de actuar, es nuestra forma de posicionarnos delante de situaciones que creemos que están contrarias a la palabra del Señor. Es no ceder a aquello que muchas personas pueden decir es bueno, pero en realidad para el Señor no lo es. Es testificar firmemente en que amamos a Dios más que sobre todas las cosas. Esa es la realidad que nosotros necesitamos abrir nuestros ojos, y es esto que quiero hablarles un poco en esta tarde. Nosotros muchas veces pensamos de la misma manera que los demás. Nosotros también ponemos el énfasis, hermanos, en lo material. Ponemos el énfasis y buscamos más para nosotros mismos, y cada uno quiere buscar concretizar su propio plan, su propia meta, su propio sueño. Vivimos en un país donde las personas que llegan aquí llegan ¿por qué? Porque quieren mejorar económicamente, porque quieren tener un salario mejor, quieren tener un trabajo mejor, quieren tener una renta mejor, quieren adquirir y realizar sueños mucho más rápido, quieren hacer inversiones, y bueno, podríamos citar una cantidad de cosas. Algunos llaman a todas estas conquistas el sueño americano. Solo que cuando llegamos aquí comenzamos entonces a vivir otras realidades, porque el trabajo nos consume entonces todo el tiempo. Todo aquello entonces que deberíamos estar disfrutando y viviendo y cuidando, nosotros pasamos por alto, dejamos a un lado la familia, dejamos a un lado los valores, muchas veces hasta padres que no son ausentes, no consiguen dar atención para sus propios hijos. Hoy nosotros dentro de las iglesias estamos lidiando con fenómenos de intentar reeducar a hijos de padres, porque padres no están consiguiendo asumir su papel dentro de casa, y entonces la iglesia pasa a tener un papel reformador de la conducta del niño, porque no tuvo dentro de casa todo el sustento, el apoyo y el tiempo que ellos necesitaban. Algunos incluso hasta cuando ya están en la adolescencia y están ya enfrentando graves problemas, pues entonces vienen a pedir ayuda.
y vienen a pedir ayuda como si la iglesia tuviera la solución, pero el papel está principalmente dentro de casa y no se asume. ¿Por qué? Porque estamos tan enfrascados en nuestro sueño americano, en nuestra concepción. Nosotros muchas veces, cuando perdemos el empleo o se nos acaba lo que nosotros tenemos como recurso material, perdemos el piso. Y no es de menos. Yo creo que es una realidad, verdad, consciente de que cuando nosotros no tenemos trabajo, pues todo comienza a parecer como que se nos va a desmoronar. Es una sensación real. Pero no debe quitar a nosotros la paz, porque nosotros debemos entender que nuestra seguridad no está en el trabajo y el dinero que nosotros poseemos, sino está en el propio Señor, que sustenta nuestra vida, que nos provee el trabajo y que también nos garantiza el dinero. Y eso precisamente es lo que habla entonces Santiago. Él habla en parte del recurso divino, y el recurso divino que está disponible para usted y para mí. Y entonces Santiago divide en dos partes. Habla de la sabiduría del hombre. Y la sabiduría del hombre la declara en los versículos 14 al 16, donde dice así, versículos 14 al 16: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Perdón, yo creo que 3, 14 al 16. Capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, él compara, por un lado, la sabiduría del hombre, ¿verdad? Versículos de 14 al 16. Y la sabiduría del hombre se puede resumir precisamente en esto, en yo quiero, yo soy. Y por otro lado, él propone la sabiduría de Dios, que está precisamente desde los versículos 17 al 18 del capítulo 3, donde dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, la propuesta que nos hace Santiago es que la sabiduría de Dios es la que debe regir nuestros planes, nuestra filosofía de vida. Y esa filosofía de vida está basada en que Dios es todo para mí. La humana habla, yo quiero, yo soy. Yo soy en primer lugar, yo tengo que conquistar esto, yo tengo que tener un buen carro, yo tengo que tener una buena casa, yo tengo que tener un buen trabajo, yo tengo que tener mucho dinero, yo tengo que disfrutar bastante, yo tengo que tener buenas vacaciones, yo tengo que dejar una buena aplicación en el banco, yo tengo que tener un buen retiro, yo, mis hijos, yo primero. Pero la sabiduría que Dios propone es diferente, es un concepto diferente, es un estilo de vida diferente. Dios es todo para mí. Y miren que no estamos diciendo que no se debe soñar, que no se debe trabajar y que no se debe poseer, porque Dios provee y da. Pero aquí la filosofía de vida es diferente. En el primero yo gasto toda mi energía, mi tiempo y recursos en esa meta, y la segunda yo trabajo entonces en esta realidad. Dios es todo para mí. Y en realidad, hermanos, nosotros vivimos una lucha humana constantemente. Porque el propio Santiago dice, ¿de dónde es que surgen todas estas cosas? Y toda esta realidad precisamente acontece por los apetitos de la carne, ¿verdad? Nosotros luchamos con una naturaleza que nos insta a desobedecer a Dios, que nos insta a caminar independiente de Dios. Esa es la raíz del pecado. Eso fue lo que aconteció con Satanás, el orgullo, ¿verdad? El querer tomar el lugar de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros, el orgullo y el querer tomar el lugar central de nuestra vida. Yo colocarse en el trono y vivir como si ese yo fuese lo principal y lo más importante. Entonces, la realidad para estos hermanos en su aflicción, según Santiago, estaba lejos
de la paz que la sabiduría de Dios puede producir. ¿Saben por qué? Porque ellos pedían a Dios, no pedían a Dios lo que necesitaban, en los versículos del 1 al 6, como leímos. Sus motivos están equivocados porque buscan su propia comodidad en vez de buscar la voluntad de Dios. Buscan la amistad con el mundo, quieren encontrar la forma de mantener una buena relación del mundo con los principios de Dios. Y en cuarto lugar, piensan en sí mismos y en cómo avanzar en su propia causa. En fin, en vez de buscar a Dios, quieren el bien suyo. Ellos prosiguen por sus propios deseos y sus propios privilegios. También como cristianos, hermanos, nosotros podemos estar viviendo una dualidad de nuestra fe. Creemos en Dios, pero una vez que estamos en este mundo y todavía sujetos a pasiones en nuestros miembros, vivimos entonces asediados por pensamientos, por conceptos, por estilos de vida que excluyen a Dios y su propósito para nosotros. Entonces, en Santiago capítulo 1, parte B dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros. Es precisamente allí donde surgen todos estos deseos de ir contrario al Señor. ¿Y saben cuáles son los conceptos que nosotros vivimos? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros vivimos? ¿Cuáles son los estilos de vida que nosotros podemos estar viviendo que excluyen a Dios y su propósito para nosotros? Bueno, en primer lugar, el énfasis en el materialismo. El énfasis en el materialismo, necesidad de consumo. Se nos transmite la idea de que entre más tenemos, más felices somos. Y el mercado, la media, intenta trabajar esta necesidad de nosotros. Los comerciales intentan generar esa insatisfacción de lo que usted ya tuvo y genera una necesidad de usted consumir lo nuevo. Usted tiene su iPhone 5 y sale el 5S y pasa para el 6 y pasa para el 6 Plus y entonces el 6 Plus S, y ahí entonces cada vez usted siempre entra en una rueda de consumo cada vez peor. Y entonces usted percibe: yo me quedé con el obsoleto otra vez. Y apenas pasó, ¿qué? Un año. Y ahí entonces, ¿qué dice? Bueno, pues usted puede cambiar, usted puede entregar nosotros se lo compramos a un precio un poquito inferior, pero no importa, tú vas a tener uno más moderno. Entonces el suyo, que todavía está muy bueno, que todavía vale suficiente, ellos te lo pagan por el 10% o el 20% de su valor, te engañaron, te entregaron uno nuevo y tú estás feliz. Y cuando tú estás entonces después de 2 años pagando ese, pues entonces ellos te hacen la misma cosa para un próximo modelo, y ahí nosotros vamos cayendo en esa rueda constantemente. Salimos entonces al mercado y nos damos cuenta que aún cuando tenemos una lista, compramos mucho más que la lista. No sé si ha pasado que llega al mercado y usted dice: wow, yo iba a comprar solo 2 cosas, y cuando usted sale del mercado el carrito está lleno y usted dice: hey, yo no iba a comprar tanto. Pero es esa la realidad. Nosotros estamos influenciados a todo lado para consumir. Muchas veces nosotros consumimos menos de lo que nosotros tenemos y desperdiciamos cosas porque nuestros ojos se abren mucho más ante la realidad y después nos damos cuenta que no era necesario. Si usted abre su guardarropa, puede ser que en la mayoría de los casos de las personas que estamos aquí, existen muchas ropas que hace mucho tiempo ya usted no usa y ya están allí. Muchas veces usted tiene ropas que compró y todavía no ha estrenado allí. Esa es la realidad del consumo que se nos inyecta a nosotros. Y entonces algunos dicen que psicológicamente el hecho de tú comprar trae para ti un sentimiento nuevo, es una novedad. Entonces, por tanto, es esa necesidad de adquirir algo nuevo para sentirse lleno, para sentirse feliz, para renovar ese sentir. Y esto es un principio de este mundo: énfasis en el materialismo, necesidad de consumo. Se nos transmite que entre más tenemos, más felices seremos.
Y la realidad no es vivir contento con lo que tenemos. Esa es una realidad importante. El problema es que cuando nosotros somos influenciados por el énfasis del materialismo y del consumo, vivimos en una insatisfacción constante. ¿Por qué? Cuestionando a que tenemos menos de lo que Dios podría darnos y vivimos luchando por alcanzar aquello que aún todavía no tenemos. ¿Entendido? Y es en esa lucha que nosotros quedamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro enfoque. En vez de disfrutar lo que ya tenemos y que Dios nos ha dado, nosotros quedamos insatisfechos, inventando la forma de llegar a lo que todavía yo no tengo. Y esto puede ser que parezca muy sabio, pero son filosofías y argumentos del mundo. ¿Sabe? Porque aun cuando nosotros tengamos lo que tengamos, la razón de ser de nuestra vida está en Dios. Si tú no sabes disfrutar lo que Dios te ha dado, entonces usted no tiene un corazón suficientemente agradecido para reconocer la bondad de Dios sobre tu vida. Porque cuando usted percibe que Dios le ha dado algo y no ha adquirido algo que no puede, es porque Dios sabe lo que usted puede tener en este momento. ¿Cuántas situaciones en mi vida yo pedí cosas al Señor? Y al pasar de los años, cuando yo miré para atrás, yo dije: Señor, gracias, porque no me diste aquello que yo te pedí. Tal vez aquello en aquel momento hubiese sido destrucción para mi alma. Hubiese sido destrucción para mí. Tal vez porque no tenía la madurez para manejarlo. Tal vez porque no tenía la madurez para yo administrarlo de una forma correcta delante del Señor. Entonces a veces nosotros vivimos insatisfechos pensando de que, ok, esa es la realidad de mi vida, pero no puede ser, yo tengo que mirar hacia algo más. Y en esa rueda entramos. Entonces, énfasis en el materialismo. Segundo estilo de vida que nosotros podemos adoptar como cristianos todavía en este país: relativismo. Relativismo, segundo lugar. Eso no es así. Eso es punto de vista. Espérate. No hay que ser tan fanático. Tú estás siendo ahora muy fanático. No tienes que ir tan extremo de esa forma. Tú no eres ni el pastor. Tú no tienes que vivir el cristianismo de esa forma tan fanática que tú lo estás viviendo. Cuidado. No veas la cosa así, tan blanco y negro. No, no es así. Eso no es pecado. Eso es opción sexual. ¿Cómo tú vas a decir que eso es pecado? Divorcio, pecado. ¿Por qué? Lo que tienes que ser es feliz. Descarta esta relación. Si no Dios es cierto, está bien. Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a poner un punto final a esa historia en tu vida. Dale, vamos a partir para otra. La historia puede reescribirse otra vez. Ay, 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 qué peligros. Qué peligros que nosotros mismos estamos asumiendo. Relativismo. Hermanos, nosotros estamos en el siglo XXI. Es verdad. Y yo estoy de acuerdo a que nosotros tenemos que vivir la realidad al siglo que estamos viviendo. Esto quiere decir que como iglesia no podemos quedar rezagados a lo que el diablo está haciendo. ¿Están entendiendo? Mientras que el mundo está aprovechando todos los recursos, por ejemplo, de la comunicación, de la informática, de la informatización, de los instrumentos, y nosotros estamos todavía en el siglo XVIII. No. Necesitamos tener una mentalidad del siglo XXI, pero hay una realidad. La palabra del Señor, ella no cambia. La palabra del Señor y sus valores, ellos no cambian. Ellos son adaptables a cualquier generación. Entonces, no es modernismo decir ahora eso no es bien así, eso es fanatismo. No, la palabra dice eso es pecado. Y si la palabra dice eso es pecado, no importa si es en el siglo XVIII o en el siglo XXI, continuará siendo pecado. No relativismo, es absolutismo en los valores y principios de la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, desprecio de la persona de Dios y su provisión para nosotros. Es otro de los conceptos que nosotros podemos estar viviendo en este tiempo. Y usted va a decir: ¿cómo va a decir que yo desprecio a Dios? ¿Cómo
va a decir que realmente yo no amo a Dios? Bueno, es interesante, es simple. Si usted está casado, ¿verdad? ¿Cuántos están casados aquí en esta tarde? Bien, imagínese que usted vea a su esposa solamente un día a la semana y los restantes de la semana usted ni le habla a ella. Yo le aseguro que al cabo de un mes usted va a tener serios problemas en su matrimonio, ¿verdad que sí? Porque alguien va a reclamar, alguien va a decir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sobreentiende que en una relación donde se dice que hay intimidad, exista comunicación, exista relación, ¿verdad que sí? Si no, podríamos cuestionar ese tipo de relación. Ahora, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios y que Dios es lo principal para nosotros y que es lo primario, cuando nosotros no tenemos un tiempo diario de comunión con Dios? Cuando nosotros dejamos el tiempo con Dios para lo último de nuestra agenda diaria, sí sobra el tiempo. Cuando nosotros dejamos el resto de nuestra calidad de tiempo para con Dios, ahí cuando ya usted está llegando a la cama, que está medio dormido, y usted le dice, comenzó la oración y no sabe cuándo terminó. ¿Sabe? Ese momento que usted comenzó la oración y no sabe cuándo terminó, pues ese es el momento que ya usted le dejó la peor parte de su tiempo al Señor. Entonces, ¿por qué no separar el momento apropiado en el lugar apropiado de una forma consistente? Porque si Dios es primario, bueno, si usted quiere dar lo mejor a su esposa, no llegue despeinado y todo oloroso, ¿verdad? Usted necesita estar bien, ¿verdad que sí? Perfumado, tiene que estar bien arreglado. Si no, pues cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, nosotros no le damos lo peor, nosotros separamos un tiempo de calidad. Y tiempo de calidad es un lugar apropiado, un tiempo apropiado donde yo me preparo para el encuentro con mi Dios. Y no es que Dios no esté con nosotros 24 horas, perfecto, eso es verdad. Pero la cotidianidad con Dios es una cosa y la comunión personal con Dios es otra cosa. El tiempo de calidad con Dios es otra cosa. Usted puede decir, bueno, es que yo tengo acceso a Dios todo el tiempo y yo puedo orar en el carro, yo puedo orar lavando los platos, yo puedo orar en la ducha, y es verdad, usted puede orar en todos esos momentos. Pero yo le aseguro que cuando usted está dirigiendo el carro, usted no consigue rumiar la palabra del Señor. Y nosotros queremos, igual que cuando éramos jóvenes, que muchas veces queríamos ir a los exámenes sin estudiar y después orábamos, Espíritu Santo, ayúdame a aprobar bien, pero tú no guardaste ninguno de los contenidos, ¿verdad que sí? Entonces de esa forma nosotros queremos, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, dame discernimiento, Espíritu Santo, dame paz. ¿Y sabe cómo el Señor trabaja con paz? No es simplemente de una forma abstracta. La fe cristiana es una fe concreta, es una fe racional y es una fe que se fundamenta en la palabra del Señor, no en lo que tú crees que es bueno para ti, es en lo que Dios cree que es bueno para ti. Tú puedes estar sintiendo algo tremendo y sin embargo puedes estar caminando contrario a la palabra del Señor, porque el pecado también es bueno. Porque las propuestas de Satanás son atractivas también para tu propia vida. Entonces, por evaluar si es bueno o malo, eso no es el recurso. El recurso que usted tiene que tener como base para evaluar es la palabra del Señor. ¿Y cómo vas a dejar que el Espíritu Santo revele la veracidad del Evangelio en tu vida si no lo consumes, si no lo guardas, si no lo atesoras en tu corazón, si no lo digieres, si no lo comes? ¿Entendemos esto? Es el tiempo de poder rumiar la palabra, guardar la palabra, dar oídos a la palabra, memorizar la palabra, tenerla presente. Puede ser que no te acuerdes ni la cita y puede ser que no te acuerdes ni muy bien el versículo, pero tú sabes en aquel momento de desespero que la palabra del Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. ¿Sabes? Amén. Esa palabra se guardó y ella está allí en el momento de tribulación. Tú sabes que el Señor está allí, pero hay que guardarla. Entonces, estamos entendiendo, ustedes saben, les voy a decir, esto es una realidad que estamos viviendo. 89% de los cristianos en Estados Unidos, 89% de los cristianos que congregan en una iglesia no tienen tiempo de calidad diaria con Dios. No se sorprenda.
Podemos estar hablando de un número grandísimo en esta mañana. Aquí también no tienen tiempo de calidad diaria con Dios. Entonces, decimos que amamos a Dios, pero en realidad no ocupa el primer lugar. Yo les sugiero, si su agenda está un poco llena, desplace algunas cosas, disminuye el tiempo de algunas cosas, o si es posible, acuéstese un poquito más temprano y levántese un poquito más temprano para tener ese tiempo de calidad con nuestro Dios. Porque si Dios es importante en nuestra vida, no podemos dejarlo como algo secundario. Porque si Dios es lo principal en nuestra vida, nosotros no podemos despreciar la realidad de que necesitamos de Él antes de comenzar nuestro día. ¿No es verdad? El trabajo depende de Él, ¿no es verdad? El cuidado en el tránsito depende de Él. Usted no se imagina las veces que Dios ya nos ha librado a nosotros de accidentes. Inconscientemente, nosotros ni sabiendo esto. Porque el punto aquí no es nosotros tener conciencia, ¿verdad?, de que estamos haciendo lo correcto. Y nosotros intentar hacer lo que es correcto. ¿Cuántas veces usted está haciendo lo que es correcto y viene alguien por detrás y ¡boom! Y usted estaba correcto, pero entró en una situación. Alguien que entra y entonces se pasa el semáforo rojo y usted estaba allí. Un accidente tremendo. E imagínense, estamos hablando de realidades. Dios cuida de nosotros, aun cuando ni tenemos conciencia de esa realidad. ¿Por qué no colocar nuestra vida delante del Señor si entendemos que la salud proviene de Él? Entonces, si Dios es primario, vamos a darle la importancia que Él merece. Si nosotros llegamos aquí y le decimos al Señor: Señor, yo te amo, tú eres lo primero para mí, cuidado con lo que usted declara en las alabanzas. Porque muchas veces este es el momento más peligroso de su vida para vivir una duplicidad de vida. Este momento aquí es el momento más peligroso para usted decir cosas hipócritamente delante del Señor. Porque si usted le dice a Dios: tú eres el primero para mí, sin embargo cuando usted sale de aquí, usted no se encuentra más con Dios hasta el próximo culto, eso es una mentira lo que usted acabó de declarar. Difícilmente, penosamente, mas es esa la realidad. Conceptos ateos dentro de la iglesia. Continuamos avanzando. Crítica y murmuración es otro de los aspectos que nosotros podemos estar viviendo. Espíritu contencioso, ganar ventaja como medio de sobrevivencia para el crecimiento. Eso es lo que el mundo trabaja. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Utiliza la crítica y la murmuración para esto, un espíritu contencioso. ¿Cuántas veces nosotros vemos esto? La realidad del mundo es muy cruel, son tiburones los que hay allá afuera, ¿verdad? Lobos feroces, nosotros vemos, pero aquí, en nuestra realidad, debe ser diferente. Debe ser diferente. La crítica y la murmuración tienen que tener un cuidado bien grande, porque ustedes saben, esta es una de las áreas más propensas para nosotros caer rápidamente. Y lo podemos hacer con una apariencia de bondad y de espiritualidad increíble, pero puede ser una artimaña del maligno. Y por último, la búsqueda de deleites personales centrados en el yo. Vivo gastando y planificando para satisfacerlo. Esos son valores y principios que vemos que entran dentro de la iglesia y comienza a corromper, ¿verdad?, lo que como cristianos nosotros deberíamos estar viviendo enfocados en el Señor. ¿Cuáles son las soluciones que nos propone entonces Santiago? Bueno, Santiago nos propone en primer lugar someternos pues a Dios. En primer lugar, para todo esto, someternos pues a Dios. Capítulo 4, versículos del 7 al 10. Eso lo veremos ahora. Segundo lugar, él habla de que debemos someternos los unos a los otros. En tercer lugar, que debemos someter nuestros planes a Dios. Y en cuarto lugar, que debemos someter nuestros bienes a Dios. Vamos a repetir. En primer lugar, debemos someternos a Dios. En segundo lugar, debemos someternos los unos a los otros. En tercer lugar, debemos
someter nuestros planes a Dios. Y en tercer lugar, debemos someter nuestros bienes a Dios. Todo eso está aquí en Santiago. Vamos a hablar un poquito sobre la sumisión al Señor. En Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. La sumisión al Señor. Santiago 4, del 7 al 10. Y dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La solución para la frustración, hermanos, empieza en la sumisión al Señor. Esta es la esfera principal. Las otras clases de sumisión comienzan a salir de ahí, pero en primer lugar usted necesita someterse a Dios. Muchas veces vemos que algunas personas utilizan este versículo como un amuleto: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es una realidad, pero ella solamente acontece si nos sometemos primeramente al Señor. Tomar la decisión de someternos es muy importante. En vez de gastar o de buscar la ganancia personal o nuestro propio bien, debemos someternos a Dios y buscar lo que Él quiere para nosotros. En vez de una actitud de yo soy y lo quiero todo para mí, pues transformar eso en una actitud Dios es todo para mí, y no seguir luchando apenas por lo suyo. Habla de oponernos al diablo en vez de someterte al plan de Satanás para ellos. Según Santiago, se debe resistir. Satanás quiere que ellos dejen a un lado a Dios y que luchen para encontrar su propia salida de los problemas. Si ellos reconocen el significado de las alternativas y se definen al lado de Dios y su voluntad para ellos, entonces Satanás los dejará. Dice: acercaos a Dios. En vez de seguir el camino equivocado que han seguido, debemos llegarnos a Dios, reconocer nuestra necesidad delante de Él, de su persona, y desearán a Él más que cualquier cosa. Entonces Él se acercará a ellos también, y así se restaurará la comunión perdida. Purificados de pecado, dice en el versículo 8b. Ellos han fallado en el no confiar y han quitado los ojos de Él, por tanto necesitan identificarse como los pecadores de este mundo. Han manifestado su codicia y la lucha entre ellos. Deben reconocer entonces su pecado y volverse a Él para purificación y restauración. Esto implica en una decisión, tomar una decisión firme, aceptar las circunstancias de tal decisión y arrepentirnos del pecado. Lo dice en el versículo 9. Debemos lamentarnos por causa del camino por el cual hemos andado y someternos a Dios en esa búsqueda de deleites personales. Cuando nosotros nos sometemos, hay cosas que van a producir tristeza en nuestro corazón. Alguien dijo: la cuestión no es tanto tener conciencia del pecado. A veces nosotros como cristianos hasta aprendemos las reglas, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y decimos, por ejemplo, cuando vamos a hablar sobre el plan de salvación: Dios te ama, tú eres pecador, y por causa del pecado, el pecado nos separa de Dios, pero Jesús vino, murió en tu lugar, y si tú lo aceptas, pues tendrás la vida eterna. ¿Quieres hacer la oración? Punto. Ahí cuando entonces la persona hace la oración, pues nosotros lo bendecimos, y ahí ya está dentro de la familia de la fe. Cuidado, porque el hecho de hablar una oración no significa, el hecho de nosotros tener conciencia del pecado no es suficiente. La situación está que el pecado genera en nosotros. Si todavía el pecado genera en nosotros satisfacción y tranquilidad, hay alguna cosa mala. El Espíritu de Dios en nuestra vida genera desconfort por causa del pecado.
El pecado genera tristeza, el pecado genera contrición, el pecado genera arrepentimiento, el pecado genera en nosotros una posición mezquina de sentirnos así delante del Señor. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, la presencia de Dios en nosotros hace con que el pecado se torne como una molestia, que nosotros necesitamos llegar a Dios en arrepentimiento, depositar nuestro pecado a Él y pedir a Él que nos restaure. Y esto es lo que está proponiendo Santiago: llegar delante del Señor, confesar nuestro pecado, darle realmente a Él aquello que nos incomoda. Y por eso es que Él habla de convertir el gozo en tristeza. No malinterpretemos esos versículos. Lo que está hablando es que aquello que era un deleite para ti, pero que no tenía la causa correcta, no era Dios, ahora cuando tú llegas a Dios, esto debe producir en ti tristeza, porque es lo que produce el pecado en nuestro corazón. Y por último, se nos manda a humillarnos en el versículo 10, humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. El segundo punto que Santiago nos habla es entonces someternos los unos a los otros. El someternos a Dios es hasta muy considerable. Podríamos decir que usted puede someterse delante de una persona que es divina, que es superior a ti, ¿verdad? Es Dios. Pero cuando estamos hablando de someternos los unos a los otros, cuando estamos hablando de mirarnos a los ojos y ver en la otra persona un ser tan imperfecto cuanto yo, y yo tener que someterme a Él, aquí es donde la cosa entra a otro nivel. Porque la fe cristiana no es apenas una relación con Dios. La fe cristiana es una relación con el prójimo también. Por eso la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús añade en otro momento: amarás a tu prójimo o a ellos como yo os he amado. Entonces, la relación con Dios envuelve la relación de los unos con los otros. El apóstol Juan dice que si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a poder decir que amas a Dios a quien tú no ves? La importancia de la relación de los unos con los otros está tan dada que el Señor dice: yo no necesito tu dinero. Si tú estás mal en relación con alguien, deja allí tu ofrenda antes de traerla al altar. Vete y reconcíliate con la persona con la cual tú has tenido problemas, y después ven y trae tu ofrenda al altar. Así de importante considera el Señor nuestra relación con nosotros. Y esta es una de las áreas en las cuales nosotros tenemos muchos conflictos. ¿Cuántas veces en áreas ministeriales, de liderazgo, dentro de la familia de fe, nosotros estamos viviendo problemas en la sumisión de los unos con los otros? ¿Cuántas veces nosotros vivimos esa realidad que afecta nuestro propio orgullo y nuestro propio pecado? Y la crítica puede estar dada, por ejemplo, en dos partes. Se critica a la gente que pertenece a dos grupos. Por un lugar, se critica a los que nos hacen sufrir, ¿verdad? Al quejarse así, no se dan cuenta que la fuente de todo lo que nosotros vivimos proviene del Señor. Y usted vive censurando a aquel que de alguna forma genera incómodos en nosotros. Pero no te estás dando cuenta que Dios está usando a esa persona para trabajar áreas en tu propio carácter y en tu propia fe. Así que no desprecies lo que tú estás viendo de tal vez negativo en la vida de tu hermano que te incomoda. Si hay incómodo en tu corazón, es señal de que hay algo que Dios está trabajando en ti a través de él. ¿Entendimos esto? Si no hay incómodo, pues bien, ora por él y ayúdalo. Pero si hay incomodidad por causa de cómo una persona está relacionándose contigo, es necesario entonces que usted revise su corazón, porque hay algo en tu corazón que necesita ser trabajado, porque eso se está siendo revelado por causa de la persona que está sufriendo. Dios utiliza a nuestro prójimo, a
nuestro hermano para trabajar áreas de nuestro carácter que necesitamos lapidar. Entonces no es criticar y no es murmurar, ay, pero este hermano es muy pesado, muy orgulloso, muy arrogante, ¿verdad? Y si es entre nacionalidades, ¿cuántas veces? No, porque es de esta nacionalidad y ellos son así, ¿verdad? Ay, porque este hermano es recién convertido y no, ¿sabe? Y ahí nosotros comenzamos a establecer críticas y parámetros y cosas y entramos en un área horrible, horrible. Ah, pero este hermano ni saluda, él es más reseco, ¿verdad? Es reseco, pero ese no es igual que tú. Tú tienes que entender que no es igual, nosotros somos diferentes. Y no es que sea malo, es que es diferente, punto. Más nada. Pero tú estás cayendo peor porque estás llegando a la crítica. Y el segundo nivel en que nosotros criticamos a aquellos que nos hacen sufrir, pero además de los que nos hacen sufrir, criticamos también a quienes no sufren tanto como nosotros. Pero ellos están mucho mejor que yo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Bueno, nosotros vemos que el salmista también llega en un salmo a declarar que casi sus pies resbalan porque ellos veían la prosperidad de los impíos. Y muchas veces nosotros podemos estar viendo la misma realidad, mirando la prosperidad y el bien de los otros. Y ahí nosotros buscamos formas de poder minar esa realidad, hablando, bueno, tal vez ellos no están siendo tan espirituales como nosotros. Por eso nosotros estamos pagando el precio muy alto de la fe. Ellos, como no son tan espirituales, están viviendo de la forma que están viviendo. Y sabe, podríamos mencionar muchas formas para nosotros colocar como argumentos para criticar. El punto es que debemos dejar de criticarnos y juzgarnos los unos a los otros. La palabra del Señor dice que no debemos murmurar. La palabra empleada en este pasaje incluye el concepto de criticar o chismear. No debemos dedicarnos a tales actividades. A hacer esto ya no seguimos la ley del amor. La palabra del Señor dice que usted llega a ser homicida si declara fatuo a su hermano. Entonces usted no necesita salir con un revólver matando personas para llamar, para decir, para realmente matar. La realidad es que usted puede matar aun cuando usted lo hace de palabras. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros necesitamos entender que no debemos dedicarnos a tales actividades. Al hacer esto, ya no seguimos la ley de amor, sino que nos tornamos transgresores de la ley porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo dice Santiago. Dios es el único juez verdadero. Él juzgará con justicia y dará a cada uno lo que le pertenece. No te corresponde a ti ni a mí sentarnos en la silla de jueces. No nos toca a nosotros decir a las personas y dictar veredictos, hermanos. Alguien ha dicho, acusar a los hermanos es trabajo de Satanás. Ese es el papel del maligno, acusarlos. Nosotros debemos no hacer ese trabajo, sino amarlos, extender la mano, ayudar. Muchas veces usted va a tener que someter su opinión por ganar el corazón de alguien. ¿Usted entendió lo que quiero decir? No estamos hablando de usted compactuar con el pecado, pero muchas veces nosotros somos tan defensores de nuestra causa, somos tan defensores de nuestros argumentos, que cuando tenemos que dejarlos a un lado, eso nos cuesta a nosotros muchísimo. Y luchamos muchas veces y nos oponemos a la otra persona por tratar de defender nuestro argumento. Pero hay veces que usted necesita decir, es verdad, hermano, tienes razón, vamos a caminar así. Y esa actitud será una actitud honrada delante del Señor. Y al final del proceso Dios trabajará mucho más que si usted intenta de otra forma combatir y mantener su posición, y al final lo que va a hacer es herir el corazón. Someteos los unos a los otros. Es un papel importante si queremos crecer como iglesia de Jesús. Depender, en tercer lugar, de Dios
y no de nuestros planes. El propio Santiago dice de personas que dicen, hoy y tal, iremos a tal ciudad y negociaremos y traficaremos y haremos esto, cuando dice en su propio corazón, ¿verdad? Sin embargo, hay tres características aquí que son las mismas que se encuentran en los planes que el mundo hace también. En primer lugar, son autocéntricos. Traficaremos y ganaremos. Segundo, buscan ganancia personal. Y tercero, no toman en cuenta a Dios. Esa es la realidad que habla Santiago aquí. De nuevo se observa el concepto ateo que un cristiano puede manifestar. No es que no crean en Dios, es que creen en Él, pero en las luchas prácticas de la vida se comportan como si Dios no existiera. Hacen sus propios planes sin tomar a Dios en cuenta, tal como los demás hombres que no conocen a Dios. ¿Entendemos esto? Tristemente he escuchado personas decir así, bueno, yo voy a servir al Señor cuando yo me jubile. Cuando yo llegue entonces a mi jubilación, ahí entonces es que cuando yo me retire, es que yo voy a servir al Señor. Y mi pregunta es, ¿usted sabe que usted llegará a esa época? ¿Usted tiene seguridad de que usted se va a retirar? Entonces, esa es una buena pregunta para pensar. Pero muchas veces nosotros estamos haciendo muchos planes, hermanos. Y planes fuera, colocando a Dios fuera. ¿Verdad? Mark Anthony tiene una música que dice vivir la vida. ¿Cuántos la han escuchado? Ajá, los cogí. Bueno, está bien. Vamos a decir que la escuchó en la radio del vecino. Pero esa música habla así, ¿verdad? Habla de esa realidad. Vivir la vida, ¿verdad? Disfrútala, porque la vida es una sola. ¿Qué filosofía de vida? Es lo que el mundo dice, es verdad. Pero es totalmente contrario a lo que la palabra del Señor dice. Y entonces usted, en vez de sembrar para lo eterno, se desgasta viviendo para lo terreno. Y son cosas que al final el propio Santiago dice que se van a mofar, que se van a llenar de polilla, que se van a quedar aquí, usted no va a llevar ninguna de ellas. ¿Y qué? ¿Qué resultado y qué ventaja tuvo al final de la vida? La inseguridad de la vida nos habla realmente entonces Santiago y nos dice, entendamos, ¿verdad?, que la vida es corta. Y lo más importante de todo, oye hermanos, es corta de verdad. Yo antes me estaba mirando en el espejo y tenía pelo, ahora no tengo más. Y yo digo, ¿cuándo fue que se cayeron? Porque es muy rápido. Yo estaba ayer jugando con carritos y hoy ya estoy sintiendo que estoy echando barriga. Entonces está pasando el tiempo muy rápido. Y cuando uno es joven y adolescente parece que es dueño del tiempo, ¿verdad? Pero después que llegan los 25 y 30 años es como que comienzan a pasar más rápido todavía. Hermanos, el tiempo pasa velozmente. Cuidado con pensar que tenemos mucho tiempo para tomar decisiones importantes. Es hoy. Y aquí Santiago nos dice, por lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Dios no conoce el futuro. Dios conoce el futuro. ¿Sí? Dios no conoce nuestro pasado. Dios no conoce la profundidad de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no dejar a Él que nos ayude? Entonces, ¿por qué no someternos al plan que Dios tiene para nosotros? Que es mejor, es superior al que usted y yo podamos diseñar. Entonces así dice Santiago. Y Dios es soberano. Y por último, el número 4 es precisamente depender de Dios y no del dinero. ¡Wow! Aquí es una cosa dura. Alguien dice que la conversión de un hombre se ve cuando pone la mano en el bolsillo. Porque esa es la última área para entregar. Y cuando usted entrega sus bienes y cuando usted coloca su dinero a disposición del Señor, entonces usted entendió quién es el dueño de su vida. Usted puede dar algunas otras cosas, pero cuando pone la mano en el bolsillo, usted entiende, Dios es tu proveedor. Tu seguridad está en el Señor. Y aquí Santiago dice, las riquezas son temporales. Y habla de esta presencia en 3 clases de riquezas: granos, ropa y dinero. Cada una de ellas es temporal y se pierde con el tiempo. La palabra empleada para decir riquezas se refiere a granos, los cuales se pudren.
a ropas, las cuales se arruinan por causa de la polilla, y el dinero guardado se arruina por causa del moho. La presencia del moho indica, ¿verdad?, que lo están amontonando y que no tienen cómo consumirlo. Es demasiado, han hecho muchas riquezas y no están ni tan siquiera disfrutándolo. Ahora bien, hay pérdidas al final porque usted no se podrá llevar estas cosas. Piense un poquito. Hay cosas en esta vida que no se pueden comprar. Las verdaderas cosas de esta vida no tienen precio. ¿Usted sabía eso? Las verdaderas cosas en esta vida no tienen precio. Y se nos ha sembrado la idea de que con el dinero podemos conseguir todas las cosas. Y no es verdad. Muchas personas con mucho dinero, después de tenerlo, han llegado a la conclusión de que su vida ha perdido el sentido de vivir. Muchos artistas se han suicidado, muchos famosos se han quitado la vida después que han tenido el dinero, porque después que lo han tenido todo, ellos no encuentran más sentido a la vida y se han entregado a la ruina y a la autodestrucción. Y es que el dinero, hay cosas que no pueden comprar. Usted puede comprar tremendo plan de salud médico, pero usted no puede comprar la sanidad. Usted puede comprar tremenda cama, con tremendo colchón, con tremendas almohadas, pero usted no puede comprar la paz para un sueño tranquilo. Usted puede comprar tremenda casa, pero usted no puede comprar la tranquilidad y la paz de un hogar bien estructurado. Usted puede tener el mejor carro del mundo, pero tal vez usted no pueda como recuperar más sus piernas. ¿Están entendiendo? El dinero no puede tornar y devolver cosas que son principales y valores esenciales de esta vida. Usted puede tener tremendo refrigerador y llenarlo de muchísima comida, pero el dinero no puede comprar el apetito, la salud. Entonces, entendamos que esa es una filosofía muy mundana. Y vivimos con dinero, es una realidad, pero vivimos con Dios primeramente. Y lo que Dios provee, incluyendo el dinero, lo administraremos Él siendo Señor de nosotros. Amén. Reconociendo que Él es dueño y que Él es proveedor. Reconociendo que Él nos ama tanto, que no solo dinero, sino salud, sino casa y todas esas cosas que solamente Él puede dar, nosotros podremos contar. Amén, hermanos. Usted podrá contar con la paz que solamente el Señor puede dar, y dice que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede contar con la salud que solamente Dios puede dar. Usted puede vivir, hermanos, seguros, porque la presencia de Dios es contigo en todo momento de tu vida. Él no te abandona, Él no te traiciona. Usted puede vivir la seguridad de las promesas de Dios sobre su vida, porque Él no es hombre para mentir, es un Dios que cumple todo lo que dice, y eso es verdad. Entonces, ¿entienden que podemos estar diciendo que somos cristianos, sin embargo viviendo aspectos de nuestra fe que reflejan un ateísmo en contraposición de lo que vivimos? Entonces, para resumir, yo les invito a que nosotros podamos pensar en esta mañana muy bien que debemos someternos a Dios. Esa es la filosofía de la palabra del Señor para vivir una vida en victoria y próspera sobre esta tierra. Y cuando estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de dinero como muchos dicen por ahí. Estoy hablando de una vida plena en el Señor, de una vida bendecida en el Señor, en la medida que Dios sabe que es bueno y saludable para ti y para mí. Amén. Entonces, sometidos a Dios, sometidos en nuestras relaciones, amando, perdonando, ejerciendo misericordia, amor, abriendo los brazos, acogiendo, caminando juntos, pidiendo perdón si es necesario. Eso es importante. No el orgullo siendo parte de nuestra vida, sino realmente amando. En tercer lugar, sometiendo nuestros planes y propósitos. Ahora, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ayúdame. Señor, si esto no es tuyo, Señor, cierra la puerta. Señor, guíame. Señor, dame discernimiento. Señor,
puedes discernir las intenciones de mi corazón, y si esto no va a ser bien para mi vida, retíralo, Señor, de mi corazón. Yo quiero que tú estés al frente, Señor. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que seas tú el que abre la puerta. Yo quiero que seas tú, Señor, el que me bendigas. Yo quiero que seas tú el que permites, Señor, concretizar los planes de mi vida. Yo quiero que seas tú el que das la última palabra, Señor. Planes sometidos al Señor. Y por último, Señor, toda mi vida y mi seguridad está en tus manos, no en lo que el dinero puede darme. ¿Usted sabía que lo que se utiliza y lo que se ha elevado en la Escritura a la capacidad y estatus de Señor es el dinero? Tanto que la propia Escritura dice que no se puede servir a dos señores, ni a Dios y al dinero, a Mamón. Cuando el dinero se lleva a la estatura de un Dios, es Mamón. Entonces dicen, no podéis servir a dos señores, a Dios, al dinero. Y ese es el Dios de este siglo, el dinero. Ha creado a las personas la falsa expectativa de que en Él están seguros, y es mentira. Nuestra seguridad única y verdadera está en el Señor. Amén. Vivamos conscientes de que nuestra vida guardada en Dios está segura, está protegida y está bendecida. Que al salir de este lugar, usted y yo podamos tener esas verdades bien guardadas en nuestro corazón, para no vivir lo que el mundo dice de una forma diferente dentro de la iglesia, sino para vivir lo que la palabra del Señor dice. Y entonces sí, experimentemos la gracia, el favor, las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Padre, te pedimos que tornes esta palabra viva en nuestros corazones. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces, escuchando, Señor, estas palabras, nos damos cuenta que nosotros caemos en distorsiones. Muchas veces nuestra forma de creer, nuestra fe, nuestro corazón es influenciado, Señor, por filosofías y estilo de vida que no es lo que tu palabra dice. Pero en esta tarde, Señor, nos sometemos a ti, nos humillamos delante de ti y entendemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Queremos humillarnos delante de ti, queremos humillarnos delante de nuestros hermanos, queremos someter, Señor, nuestros planes y nuestras finanzas delante de ti, sabiendo de que tú eres Señor, que tú eres guardador. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a agradarte, Señor, no solamente con lo que hablamos, sino con nuestro estilo de vida, con aquello que nosotros creemos y confiamos. Que al proyectar, Señor, nuestra vida, demos un testimonio vivo de lo presente que tú estás en nosotros, de lo importante que tú eres para nosotros. Que al salir de este lugar, cuando las personas miren, Señor, nuestra forma de hablar, nuestra forma de administrar el tiempo, nuestra forma de organizar las prioridades, nuestra forma de posicionarnos delante de las realidades que la vida nos ofrece, puedan decir, es un hijo de Dios. Puedan reconocerte a través de nosotros y mucho más, puedan desearte como nosotros, Señor, te hemos encontrado. Bendice esta iglesia. Señor, prospera esta palabra en sus corazones y genera cambio y transformación para tu gloria. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.